Presentar a nuestras invitadas que están acá con nosotras. Tenemos a Mariana Pérez, es de la Asociación Asperger Salta, y a Betiana Teseira, de Fundación Ojos de Cielo. Hola, ¿cómo están, chicas? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenidas, espero que se sientan muy cómodas con nosotros. Pueden contarnos un poquitito, May, podría presentarlas también. A nuestros oyentes les quiero comentar, ellas son mamás de nenes que tienen autismo. En el caso de Mariana Asperger, ellas vienen hoy a contarnos un poquito sobre su experiencia. También, si ustedes tienen alguna duda, nos pueden escribir al 3875-134-403 para que ellas puedan despejar sus dudas. Así que bueno, ellas nos van a contar un poco su experiencia. Así que la dejamos con las chicas. Bueno, mi nombre es Betiana. Mi niño ya es un adolescente, ya mañana precisamente cumple 15 años. Es un niño, a mí no me gusta decirle especial, pero sí es un niño muy feliz. Es un adolescente feliz y muy pancho, por cierto. Nosotros empezamos a ver en él cosas que no eran acordes por ahí a una evolución típica de un niño de antes del año de edad, antes de los 12 meses. Y bueno, ahí es cuando empezamos a indagar qué pasaba. ¿Cuáles son los síntomas, si se podría decir, no? Primeramente tienen muchos desafíos a nivel social, a nivel comunicacional, interacción con las personas, y también desafíos en intereses que tienen por ahí, son muy restringidos y muy digamos que solamente se interesan por algo y están completamente sumidos en ese interés y les cuesta ampliar por ahí esos intereses. Por supuesto que hablamos de espectro autista, digamos, es cómo se lo clasifica dentro del manual de diagnósticos, porque al hablar de espectro es muy amplia la población y la diversidad que hay dentro del diagnóstico. No tenés dos personas que tengan el diagnóstico de TEA, trastorno del espectro autista, que sean iguales. Entonces, eso también por ahí hace que el abordaje sea multidisciplinario y desde diferentes áreas, diferentes miradas, que pueden abordar de una manera y otra a chicos o personas adultas ya que tienen el diagnóstico, ¿no? Y que están dentro de la condición del espectro autista. Nosotros no conocemos mucho del tema y bueno, quería que nos saquen, digamos, de esta duda. ¿Cómo es la forma correcta de denominar a el Asperger? ¿Cómo se la denomina? ¿Es un síndrome, una condición, una enfermedad? Porque bueno, nosotros estábamos charlando antes de que comience de nuevo el programa y queríamos, sacarnos esa duda. ¿Pueden contarnos un poquito? Y bueno, eso también un poco depende de a quién le preguntes cómo lo considera, ¿no? Porque si vos hablás de cómo está catalogado dentro del manual del DSM-5, hablas de trastorno del espectro autista. Dentro de ese trastorno del espectro autista es como que desaparecieron todos los otros trastornos que estaban en el 4, en el manual anterior. Entonces el síndrome de Asperger es como que desaparece, ¿sí? Pese a que sigue existiendo. Se le llama trastorno porque está así clasificado médicamente, ¿sí? Síndrome porque es un conjunto de síntomas. Pero a las personas que tienen síndrome de Asperger prefieren hablar de condición del espectro autista porque no sienten que lo que ellos tienen sea un trastorno. Simplemente que es una manera diferente de pensar, de procesar la información, de vivir la realidad y de percibir la vida, ¿sí? Es una condición del neurodesarrollo. O sea, ellos nacen con esa manera, con esa forma ya de pensar y de razonar, y no consideran que sea un trastorno. Por eso te decía que depende a quién le preguntes qué es, cómo se dice. Entonces hablamos de condiciones del espectro autista, digamos, tratando de respetar lo que la persona que tiene Asperger siente y percibe de sí mismo, ¿no? Y para,
Hay una cosa que por ahí siempre me pregunté, ¿no? Con Sí. respecto al autismo, o sea, ¿cómo es la convivencia? ¿Cómo es el vivir cotidianamente? Porque me surgió eso cuando en un momento se estaba, creo, evaluando el tema de las pirotecnias. Bien. Y ahí me surgió esa pregunta y porque he tenido algunos amigos que no lo sabía que lo tenían y nunca me atreví a preguntarles tampoco. Mariana, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Nos podías contar el nombre de tu nene, cuántos años tiene, al igual que Betiana, si van al colegio? Ajá. Bueno, a ver, ¿qué contesto primero? Tengo una niña de 16 que está hace 5 años sin diagnóstico. Estamos buscando el diagnóstico. Un 90% de posibilidades es que sea síndrome de Asperger, pero tiene otras comorbilidades. Tengo otro nene diagnosticado de 12 años que se llama Salvador, y la más pequeña que también tiene síndrome de Asperger, que se llama Montserrat, tiene 6 años, está en primer grado. Bueno, mi marido, que también tiene síndrome de Asperger, y bueno, tengo mi cuñado, tengo un sobrino con autismo. Somos una familia, digamos, una familia TEA. ¿Y cómo es vivir con personas del espectro? Mira, te puedo decir que es maravilloso porque hay muchas cosas que uno aprende de ellos a diario, muchas cualidades que tienen que a veces están tapadas por estos síntomas que son lo más visible, pero son personas súper perseverantes, que se pueden dedicar a algo durante horas y pueden aprender muchísimas cosas y llegar a un nivel de profundidad que uno normalmente no llega porque no tiene esa perseverancia para investigar o para desarrollar una determinada técnica. Son súper leales, súper honestos, son personas muy frontales, no andan con vueltas, con dobles sentidos, o sea, es convivir con la verdad, con la realidad secas, como le digo yo, y aprender a llevar la vida, digamos, de una manera más simple, a simplificar las cosas y bueno, y a ir de la mano aprendiendo cada día, porque no todos son iguales. Yo tengo 4 diagnósticos en casa y son todos completamente diferentes, como las personas típicas, digamos, también somos todos diferentes y cada uno tiene su personalidad. Así es lo mismo. No te voy a decir que es algo sencillo ni fácil. Hay días que, qué sé yo, no sé, ¿viste el chico que está en los semáforos con los malabares en una pierna y tiene un perro en la espalda? Bueno, algo así, pero en tacos y con una gata encima del perro, digamos. O sea, es un poco complicado poder manejar la situación, sobre todo, no tanto con ellos en sí, sino con el entorno, ¿sí? Porque nosotros manejamos, no sé si Betiana comparte esto conmigo, pero una serie de dificultades a la hora de salir afuera, ¿no? O sea, a la hora de enfrentar el sistema de salud, la escuela, la sociedad en sí, los vecinos. Es un poco complicado, ¿no es cierto? Uno tiene un vecino que le gusta hacer ruido y vos te pasás todo el fin de semana consolando a unos chicos que no pueden dormir. Tenés, no sé, una compañera o un compañero de tu hijo que a lo mejor habla cosas que a tu hijo lo asustan y no sabes cómo hacer para que entienda que tu hijo no puede diferenciar una nena de 6 años, por ejemplo, mi nena, que no puede diferenciar la fantasía de la realidad y ella cree todo lo que le dicen. Entonces, no puede entender que los monstruos no existen y después tengo 3, 4 noches sin que ella pueda dormir. Tenés una escuela en donde las barreras que hay de acceso no son solamente físicas, ¿no? O sea, porque por lo general cuando se piensa en personas con discapacidad, se piensa en eliminar barreras físicas, en poner una rampa, en poner un intérprete en lenguaje de señas, en una serie de cosas que son visibles, pero hay otras cosas que son invisibles. Por ejemplo, el tema del sonido, por ejemplo, que los chicos a veces no pueden estar en un aula por mucho tiempo porque no soportan la cantidad de gente, o no pueden entrar a un baño de un colegio porque les da asco, porque tienen hipersensibilidad sensorial y sienten los olores 10 veces más que lo que siente uno. O sea, yo creo que el problema no está tanto en ellos, sino en los que estamos alrededor y los que convivimos a diario con ellos, que no nos adaptamos, ¿no? Que no hacemos el esfuerzo por entender que simplemente es otra manera de ser, otra manera de pensar y otra manera de sentir, y que hay que respetar la condición que tiene cada uno y el margen de tolerancia que tiene cada uno.
Y esto es muy difícil tanto a nivel salud como a nivel educación, como a nivel de la sociedad en general. Sí, es real. También entiendo por ahí la vivencia tuya, porque toda la familia, y ahí está también la diversidad en cada familia, cómo lo enfrenta, ¿no? Y también partiendo de una pregunta que nos hicieron fuera del aire, yo la tiro, o sea, no es lo mismo aquella familia que tiene una cobertura médica, ya sea privada o una prepaga o una obra social, aquel que no está cubierto de ningún modo, ¿no? Y ahí hablamos de casos completamente serios, donde realmente el Estado no da salida. En los hospitales públicos vos no tenés equipos técnicos de abordaje multidisciplinarios a personas con dentro de la condición del espectro autista. Entonces, y más si hablamos de personas con bajos recursos o con difícil acceso a educación y a salud. Es muy, pero muy complejo el tratamiento digamos, o el abordaje de personas con dentro de este espectro autista si no tienen obra social. Y aún no teniendo obra social y estando amparados por una ley nacional de discapacidad, también los padres luchamos mucho con la cobertura que deberíamos tener sin chistar, ¿no? De parte de las obras sociales. Sin embargo, las obras sociales se encargan de hacer la vida negra y poner todas las trabas, los palos, los peros para recuperar, digamos, o ayudar a mejorar la calidad o a proyectar una mejor calidad de vida en las personas, ¿no? Con dentro del trastorno del espectro autista. Es muy difícil, y el sistema escolar, y acá en esto coincidimos con Mariana que estábamos hablando afuera, el sistema de educación tradicional que tenemos es tremendamente condicionante, restringido en todo. Podés tener más o menor aceptación en colegios que se dicen ser inclusivos, porque hay una ley de inclusión escolar, y porque, bueno, tienen que cumplir con cierto cupo de chicos incluidos, digamos, en las escuelas, pero tristemente es como de título la inclusión porque no funciona como tal. Maestras que no están capacitadas, maestras que no tienen voluntad, también un sistema de coyuntura que está ahí. Una maestra tiene a cargo 40 chicos y además le ponen en el aula chicos digamos, que tienen necesidades especiales y que denotan o necesitan por ahí otro tipo de atención. Y ahí estalla. Y al igual que los hijos de Mariana, mi hijo, por ejemplo, tiene una desintegración sensorial en la parte auditiva. Y además es hiperactivo. Entonces no se queda quieto en el aula y se aturde. Y se escapa todo el tiempo, y lo iban a sacar del baño 15 veces, o le llamaban a mi hija, la mayor, a que lo vaya a sacar del aula. Entonces se hace difícil. Betiana, justamente hace rato fuera del aire estábamos hablando un poquito, como vos hacías alusión, y yo me preguntaba, ¿no? Así como estudiantes universitarios, también me contabas un par de experiencias que tuviste, que conociste. Me parecía importante ver cómo, o sea, o cuál es su perspectiva o lo que están viviendo o viendo, si la universidad es inclusiva, además de esto, ¿no? del colegio y de la escuela, que se rige por parámetros normativos en donde la diferencia no es aceptada, y si no sos una persona que se puede aguantar 6 horas sentado en un aula, estás excluido totalmente de la educación. ¿Cómo eso afecta también en el nivel superior, ¿no? en la universidad? No sé si tienen algo para contarnos o alguna experiencia. Bueno, eso más que nada. Sí, lamentablemente no todos, no sé en porcentaje, pero la mayoría de nuestros hijos no llegan a un nivel universitario. Porque partimos de que hay muchos que no terminan el colegio directamente, justamente por todas estas limitaciones, y los padres terminamos exhaustos, queriendo asesinar a maestras, directoras, y aparte con los brazos cansados de todo el sistema, ¿no? Y entonces uno termina sacando al chico de la escuela y termina una educación, digamos, alternativa.
Entonces, partiendo de esa base, hay muchos que no llegan. Hay articulaciones que se están haciendo y llevando a cabo, ahí te va a contar Mariana cómo se llama, donde algunos están llegando con adecuaciones y donde acá en la UNSA puntualmente, que es donde ustedes están estudiando, hay digamos un área que está incluyendo chicos. No te puedo yo especificar cómo está funcionando porque no conozco en la actualidad casos puntuales, yo por lo menos, de chicos que estén incluidos. Sí conozco en la parte privada, en la católica sé que hay algunos casos y que los están llevando y hay un equipo terapéutico que los está acompañando. Pero son contados con los dedos de una mano. Sí, con respecto a los chicos de la universidad, lo que yo te puedo decir es los que yo conozco, que son chicos que están en la liga de adultos, la liga Asperger Salta, ¿sí? Que está a cargo en este momento de Teresa Ojeda, que también es la presidenta de la asociación donde estamos trabajando como voluntarias. Ellos están trabajando mucho con el CIPED en la UNSA, y el CIPED yo sé que tiene un programa como de tutores. Entonces, cuando un chico con alguna característica entra o necesita un tutor, se le asigna un tutor para que pueda irlo acompañando, ¿sí? A lo largo del primero, segundo año, los años que sean necesarios. Tenemos algunos chicos, algunos hijos de mamás de la asociación que están yendo a la universidad, a la UNSA, creo que hay uno en la Católica también, y hay algunos adolescentes que están terminando el secundario, que a lo mejor han repetido, entonces ya tienen 18, 19 años y están recién por hacer la transición a la universidad. Y sí hay un vacío muy grande a partir del secundario con respecto al apoyo que se recibe para los chicos. En primaria, en materia de niños, hay mucha gente que se ocupa. Hay muchos equipos interdisciplinarios, hay mucha información. Si buscas en internet vas a encontrar cualquier cantidad de videos y de cosas. Pero lo que es adolescencia y vida adulta es muy difícil. En el caso de mi familia, yo hablo de mi familia porque es lo que tengo más cerca. Por ejemplo, mi esposo estudió en una universidad, una tecnicatura, pero a distancia. Tengo mi cuñado que tiene síndrome de Asperger, que es un capo total, es un genio. Él está terminando la tecnicatura en turismo, o sea, ya terminó de cursar, está rindiendo. También le costó muchísimo, sobre todo porque las adaptaciones por ahí que se requieren en las universidades tienen que ver por ahí con la metodología, con que hay algunos chicos que no pueden rendir oral y en la materia dice que esa materia se tiene que rendir oral y a lo mejor se ponen muy nerviosos. Hay otros, porque tenemos de los dos casos, hemos visto de los dos casos que les cuesta más escribir, porque tienen una caligrafía espantosa o porque no pueden expresarse a través de la escritura y les funciona mejor la oralidad. Entonces, si no hay una flexibilidad de parte del profesor, una predisposición a evaluar de una manera diferente, fracasan, se frustran y abandonan. Que eso es lo que queremos evitar. Por eso cuando hablamos de barreras y de que hay que eliminar barreras, la primera barrera que hay que eliminar es la barrera mental. Porque lamentablemente nosotros somos los que tenemos que eliminar esas barreras mentales que tenemos y aprender que hay distintas formas de aprender y que también hay distintas formas de evaluar, ¿no? Y que cada uno tiene su propio ritmo. Y eso es lo que por ahí el sistema educativo en el que nosotros estamos no lo tiene. Hay países en donde hay escuelas Montessori, hay escuelas Waldorf, hay todo tipo y todo vale. Podés hacer homeschooling, podés hacer un montón de cosas. Acá no. ¿Podría contarnos un poquitito de lo que se trata de esas escuelas? Nos venía contando afuera ahí cuando llegaron. Sí. ¿Nos podría contar un poquitito? Porque no, la verdad desconozco y está interesante. Bueno, es un tema un poquito vidrioso porque en Argentina no está regulado el homeschooling. O sea, en la ley de educación dice que el chico tiene que estar escolarizado. O sea, tenemos educación obligatoria, tenemos educación obligatoria y escolarización obligatoria. Cuando incorporaron la palabra escolarización obligatoria, nos limitaron mucho a poder tener otro tipo de educación en los chicos, a poder optar por otras metodologías. Entonces hay mucha gente que termina sacando a sus hijos del sistema educativo
porque el sistema educativo no es amigable, lamentablemente, con los chicos del espectro autista. Hay muy pocos colegios. Si querés un colegio que haga inclusión y que realmente funcione la inclusión, por ahí tenés que pagar mucha plata, porque tiene que ser un privado. Las escuelas públicas, como decía Betiana, están llenas de chicos. Y los privados también, ¿no? Sí, los privados también. Porque la mayoría vos vas a matricular tu hijo y ya si vas diciendo de que tiene la condición del espectro autista, ya ahí paran todas las antenas y no te dicen, bueno, bienvenido. No. Automáticamente sacan toda la parabólica y los límites, los peros, y te terminan diciendo, no, mira, ya está lleno el cupo, porque por aula son 2 pibes por aula. Sí. Integrados. Y en estos casos, la escuela domiciliaria, ¿cómo funcionan? ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo se manejan? Lo que pasa es que yo ahí hago una diferencia, ¿no? Sí. De escuela domiciliaria y lo que es el homeschooling. Sí. Porque escuela domiciliaria en nuestro sistema educativo se da en aquellos casos que el chico por una condición de salud no puede ir a la escuela. Entonces vos vas al Ministerio de Educación y expones todos los certificados. Tiene una enfermedad infectocontagiosa o está vulnerable inmunológicamente hablando y no puede estar en contacto con el resto, ahí te dan. Exacto. La escuela domiciliaria. Y no está contemplada la salud mental. No está contemplada la salud solamente mental. Un chico internado con alguna afección. ¿Entendés? Ahí física. Es donde te dicen, bueno, listo, por eso estás, digamos, justificado de no asistir a clases. Claro. ¿Qué dice la ley? Que si los padres sacamos los chicos del sistema educativo nos pueden mandar presos. ¿Entendés? Hasta el secundario. O sea, ya la universidad no es obligatoria, para hasta el secundario inclusive sí. Entonces, lo que es escolaridad domiciliaria es en esos casos excepcionales y avalados por el ministerio, que también es otro peregrinar, ir al ministerio y solicitarla y demás, ¿no? Y lo que es homeschooling es otra alternativa que está en Argentina hace unos años, donde inclusive hay jueces que fallan en contra y obligan a los padres a volver a meterlos en el sistema escolar tradicional, ¿no? A los chicos. Esto ya es una elección muy personal de cada familia, de cada padre, y bueno, y riesgos si se quiere tomar. Claro. Pero en Argentina ha crecido impresionante lo que es el homeschooling argentino. En Capital Federal se puede rendir la primaria, por ejemplo, libre. Sí. En Córdoba también. En Córdoba también. También. Sí. Acá en Salta no. Acá en Salta no te permiten rendir libre. Acá tengo una preguntita de un oyente que nos pregunta, ¿cómo se diagnostica? ¿Es hereditario? Si tengo un hijo, ¿cómo me doy cuenta desde la infancia? Es la pregunta que nos hacen nuestros oyentes. Hay señales de alerta a edad muy temprana, a partir de los 6 meses. Hay gente que hay personas que han sido diagnosticadas ya con un diagnóstico muy precoz, no precoz, oportuno, y por ende cada vez que se diagnostica un chico de manera temprana, el abordaje es más que oportuno y la calidad de vida se proyecta en mejoría, digamos. No es lo mismo un cerebro estimulado antes de los 2 años que después de los 2 años. Con esto no quiero decir que no se puede hacer nada después de los 2 años. La recepción es distinta. Igual, perdón, Betiana, las señales de alerta por ahí son un poco diferentes en el caso del autismo y del síndrome de Asperger. Porque el autismo normalmente se detecta siendo el chiquito bebé. Con el síndrome de Asperger pasa que lamentablemente después de los 2-3 años recién surgen los diagnósticos, porque por ahí la sintomatología, o más, por supuesto, pero la sintomatología no es tan evidente, entonces es muy difícil detectarlo, por eso le llaman el síndrome invisible, porque es muy sutil y hasta que el chico no comienza a ir al colegio o no está sociabilizado fuera de la casa, no te das cuenta. ¿Sí? No sé si vos querés hablar de las señales del autismo. Sí, en el autismo, o sea, hay señales muy marcadas. Primero, la interacción social. En un bebé a los 6 meses, que es lo que, digamos, la empatía que nace del bebé con otra persona adulta, cuando se acerca a hacerle morisquetas, risa, el bebé, ¿qué hace? Sonríe. Por ahí hay casos donde ya empezás a notar cosas que no están de acuerdo a una tabla de evolución típica de un niño, es que se le acerca una persona al bebé y el bebé no sonríe, no devuelve la sonrisa o la mirada que asiente.
Después, ya a los 10 meses, el chiquito te tiene que estar señalando. Mi hijo, por ejemplo, no señalaba, no respondía el nombre. Y que son parámetros que como padres tenemos que estar atentos. Si vos a los 10 meses tenés un chiquito que no responde el nombre, no te señala, no tiene intención de comunicarse de ningún tipo, el chico normalmente se da a los 12 meses, ya te agarra la mano y te hace participar de sus intereses, de un juego, de llévame a ver el perro, o pasame agua, en su media lengua, inclusive en toda esa etapa también el balbuceo, la mirada, el sostener la mirada es sumamente importante, porque la mirada te conecta con el otro, la mirada te dice, te habla del otro, la mirada implica mucho, y en el autismo la mirada, el mantener la mirada mayormente está ausente. Entonces, y por supuesto que es por donde muchos de los padres llegamos al diagnóstico, es porque no hablan. Por eso el balbuceo es sumamente importante, a diferencia que el Asperger. Claro. El Asperger, los chicos empiezan hablando. Sí. Y tienen un lenguaje muy rico inclusive, por ahí con una monotonía, una forma distinta en el tono, sobre todo. Pero ahí es, digamos, uno de los fuertes rasgos distintivos, digamos, en lo que hacían al diagnóstico de Asperger. Cuando tienen juegos solamente restringidos y reiterativos, suponete, es típico que yo después, cuando empecé a conocer y a hablar con otros padres, a indagar más, qué sé yo, ahí entendí por qué mi hijo era así. Les encantan las cosas que circulan, que dan vueltas, que giran. Entonces mi hijo, yo decía, qué piolita que es, se quedaba en el andador horas mirando el lavarropas, pero horas, chicos, horas. Yo decía, qué chiquito tan bueno. Tan tranquilo, es amoroso, es todos se lo querían llevar. No jode, no llora, no, nada. Me hizo Sí, recordar, tuve un compañero de trabajo, que antes trabajaba de barman, y él acomodaba la botella de vino, y él justamente tenía autismo, y bueno, tuvo muchos problemas de trabajo. Y bueno, me gustaría también que nos comentaran cuál es la escuela soñada, que sería, no sé de parte si lo habrán conversado alguna vez con los padres, pero bueno, después del corte, porque ya pasaron 48 minutos, nos quedan exclusivamente 10 minutos para terminar el programa, vamos a un corte musical y volvemos, así la gente también nos comenta, nos manda los mensajes. Y bueno, quiero mandarle un saludo también a Mario, que nos está escuchando, y también espero que nos esté escuchando Gastoncito, que hace muy poco lo conocí, la verdad que esperemos. Vamos a un tema musical y volvemos. Como que tenés que irte si recién te vi llegar. Solo me das en un rato lo que tenés para dar. Espero sea una broma, aunque en realidad lo entiendo. No querés sinceridad ni que te siga mintiendo. Sé que te vas a las 9. Sé que me muero a las 10, ¿sabes? Estoy de tu lado, no me pidas más que eso. Cuando la noche se apague, vas a darme un solo beso. Tengo la mente cansada y mi piel se va con vos. Ya me explicaste 1000 veces, lo que veo es lo que sos. Sé que te vas a las 9. Sé que me muero a las 10. No puedo dar garantías. Si
Bueno, volvemos con el programa, son las 6:53. ¿Tenías una pregunta, Mai? Sí, acá me están mandando mensajitos y me están, más que una pregunta, una pregunta. Me preguntan acá cuál sería el mensaje para las mamás que recién le acaban de dar algún diagnóstico. Yo tengo mi prima que justamente ahora me está escuchando, le dieron el diagnóstico de TEA. ¿Cuál es el mensaje para las mamás, para la concientización? Obviamente personal, ¿no? Desde su experiencia, ¿qué nos pueden decir? Bueno, ¿qué le tendría que decir una mamá que recién llega? Primero que nada, la abrazo. La abrazo a ella y a su hija y les digo de que no bajen los brazos, que es un camino de inicio. Tener un diagnóstico es un inicio, ¿sí? No es el final. Porque muchos es como que llegamos al diagnóstico y nos desinflamos y decimos, bueno, por fin sé qué es lo que pasaba con mi hijo. Pero en realidad ese es un inicio. Entonces es un momento de mucha vulnerabilidad. No se tienen que quedar solos, para eso estamos la fundación, la asociación. Si nosotros como asociación, por ejemplo, tenemos mateadas mensuales, todos los meses nos juntamos a tomar mates con las mamás, conversamos, nos juntamos en el Camping Samen, en un lugar abierto, y estamos contenidas, que se informen, porque estamos permanentemente haciendo talleres, haciendo jornadas, haciendo encuentros. A veces trabajamos junto con la Fundación Ojos de Cielo también, o con otras fundaciones, o estamos en contacto con otras asociaciones también, y luchando todos para el mismo lado, ¿sí? Que no se queden solas y que se informen y que se mantengan unidas, ¿sí? Con otras mamás y que no dejen de buscar la manera de que sus hijos sean atendidos y sean escuchados, ¿sí? Que sean escuchados. La voz de ellas tiene que valer. Muchas mamás se quedan con el no cuando una escuela les dice no, acá no hacemos inclusión. Eso no existe. Inclusión se tiene que hacer en todas las escuelas porque es una ley. Entonces, si necesitas un lugar para tu hijo, o tu hijo quiere determinada escuela porque ahí, no sé, hizo la primaria o hizo el jardín y está acostumbrado, el Estado se tiene que hacer cargo y tiene que proveerle el personal que necesite para estar en ese lugar, ¿sí? Con el tema de los diagnósticos, hoy por hoy, cuando recién hablaba Betiana me acordaba, hoy por hoy los diagnósticos están por arriba de los 5.000 pesos y absolutamente ninguna obra social reconoce el diagnóstico. O sea, el reconocimiento de los tratamientos viene después de tener el CUD, que es el Certificado Único de Discapacidad, que se saca una vez que uno tiene el diagnóstico. Pero a veces el camino hacia el diagnóstico puede llevar años. Entonces, si una mamá ve que su hijo, que hay algo que anda mal, porque esa es otra cosa que pasa muy seguido, la mamá lleva al nene al pediatra o al clínico o al médico de familia, y el médico no está formado. Entonces no le sabe decir que su hijo tiene algún problema o que nota alguna, no hacen la pesquisa como tienen que hacer. Entonces, si la mamá ve signos o ve que hay algo que considera que necesita ser evaluado por otro profesional, que vayan a otro profesional, que no se cansen, que busquen hasta que encuentren quien les diga qué diagnóstico tiene su hijo. Muy bien, Mariana, y más que nada me gustaría que nos dejen algunos datos para saber, para comunicarnos, alguna fanpage, Facebook, lo que ustedes dispongan, tanto como la fundación y la asociación. Bueno, de la asociación tenemos la fanpage que es Asperger Salta, nos pueden buscar en Facebook, tenemos un grupo también en Facebook, además tenemos un grupo de WhatsApp con los papás que ya están en la asociación hace bastantes años. Y somos parte de UFA, de Unión Federal Asperger, y estamos trabajando codo a codo con la Liga Asperger Salta, que es la Liga de Adultos Asperger en Salta, que también tienen sus reuniones y se juntan. Dentro de la Asociación Asperger Salta tenemos grupos de mamás de niños y grupos de mamás de adolescentes y grupos de mamás de adultos. Así que se contactan con nosotros a través del Facebook, porque en este momento todavía no tenemos un lugar propio. Así que un lugar físico no, es muy muy complicado, muy difícil, pero sí nos juntamos todos los meses y estamos en contacto y estamos comunicadas. Bien, entonces nombramos de nuevo el nombre de la asociación, sí. Asociación Asperger Salta. Y Betiana, ¿nos podés contar a dónde nos podemos comunicar?
A nosotros nos ubican en Facebook, en la página de Fundación Ojos de Cielo. Nosotros también estamos dentro de la red nacional de fundaciones y asociaciones de padres de chicos con autismo. Y actualmente no estamos haciendo reuniones de padres ni nada, sí apoyamos capacitaciones, proyectos y demás, investigación. Pero bueno, nos pueden contactar, consultar, de hecho siempre recibimos consulta y estamos difundiendo mucho lo que son capacitaciones, ¿no? Bueno, queremos darle las gracias por haber venido, contarnos un poco, ¿no?, lo que es el Asperger, el autismo, y le damos muchas gracias por estar. Y bueno, así se nos fue el programa, se nos fue rapidito, espero que lo hayan disfrutado, le damos gracias por escucharnos, ¿no, Facu? Sí, la verdad, muy interesante. Nos van a visitar la próxima. La queremos otra vez aquí porque quedaron muchas cosas pendientes. La verdad que se hizo bastante largo. Pero bueno, bienvenidos al programa, a ustedes, Arte de la Ciudad, para que vengan la próxima. Y muchas gracias a la gente del otro lado que nos estuvo escuchando por FM Todos, la 97.9, una radio para todos. Muchas gracias. Vamos a pasar un tema que nos estuvieron pidiendo para Bau Giorgi. Muchas gracias por habernos